Muchos que me conocéis de antes sabéis que trabajo como modelo. Me habéis acompañado en mis viajes, en mis vídeos por Corea y sois muchos los que me preguntáis cómo es el día a día cuando trabajas en esta profesión. Desde fuera parece todo cámaras, eventos, ropa, glamour, fotos perfectas, pero eso es solo una pequeña parte. Lo que casi nadie ve son las rutinas, los castings, las dietas, los entrenamientos, los vuelos, el cansancio, el cuidado personal y la presión de tener que estar siempre listo para la cámara. Hoy estoy en Corea y durante 24 horas me vais a acompañar en el día a día. No la parte bonita, sino la parte real. Así que vamos allá. Cuando empieza el día, la rutina es sagrada. Me gusta despertarme con unos estiramientos, tomar mi café con calma y organizar un poco el día antes de salir. Después viene la ducha y ahí siempre intento incluir el lavado de cara. Mañana y noche es un paso que no hay que saltarse, especialmente ahora que me he propuesto cuidarme de verdad. Ha habido épocas en las que he sido bastante más perezoso con esto, pero al final es el primer paso antes de meterme en mi rutina de cuidado facial. Y como último paso importante, el anti-aging número 1, protección solar. Para terminar, me pongo un poco de BB Cream para igualar la piel sin complicarme demasiado. Después, preparo todo lo imprescindible para el resto del día. Porque esté donde esté, si tengo trabajo, castings, grabaciones o simplemente un día largo por delante, organizarme bien es clave. Muy buenas a todos, soy Changmin y bienvenidos a Changara TV. Comenzamos el día, vamos a activarnos, me gusta a mí caminar mucho, vamos ahora a hacer un poco de deporte y normalmente yo hago solo una comida al día. Lo único que tomo a lo largo del día es unos 3 o 4 cafés y vamos a por nuestro segundo café del día. Hemos tomado el primer café en casa y aquí en la tienda de conveniencia hay una cosita que os quiero enseñar. Tienes aquí tu café mucho mejor que en una cafetería, porque en una cafetería puede ser más caro. En una cafetería puede ser más caro. No es el que venden en bolsita, como este de aquí, y te lo preparas tú mismo, muy sencillo. Coges el vaso, lo pones, tienen diferentes opciones, mira. Tienen americano calentito y si quieres hacer tú un ice americano lo haces así, pero me apetece caliente. El precio de 1500 wones y 136 miligramos de cafeína. ¿Vale? Entonces tienes aquí las tapaderas si te lo quieres preparar así, pero no, yo me lo voy a tomar directamente. Y esto es un tip buenísimo para los que venís de viaje, porque muchos queréis tomar café, tomáis varios cafés a lo largo del día, ¿vale? Y yo creo que esto vale la pena que la gente lo sepa, porque la gente como yo, a la que le gusta tomar varios cafés a lo largo del día, le puede salir bastante cara la cosa, ya que puedes tomar aquí cafés en cafetería por 2.500, 3.000, 5.000 o incluso 8.000 wones. Y cuando vienes aquí lo tomas en el convenience store, en la tienda de conveniencia, te sale muchísimo más barato. 1.500 wones, eso en euros no es ni un euro, se queda en 80 o 90 céntimos más o menos. Y la verdad es que está muy bueno el café. Y una de las cosas que más me gusta de Corea es que justo enfrente del convenience store puedes tomarte el cafetito. Tienen aquí como una terraza montada y es ideal para disfrutar de este día de primavera que tenemos aquí. Hace un clima buenísimo y yo la verdad es que cuando normalmente me preparo para alguna sesión como modelo, los días antes o las semanas antes voy al gimnasio e intento caminar más. Hago una media de 20.000 pasos aproximadamente todos los días y para conseguir hacer 20.000 pasos, que no es poco, puedes hacerlo en la cinta de correr, pero a mí personalmente me aburre mucho. Entonces, ¿qué hago? Intento coger menos el autobús, menos el transporte público y caminar más. Así que hoy vamos a aprovechar, aquí cerca de mi barrio hay unas zonas muy bonitas y muy especiales. Así que vamos haciendo marcha. ¿Qué? 유튜브에서 많이 봤어. Ah, creo. 감사합니다. 그 친구 많이 봤는데. 감사합니다. El señor decía que me conocía de haberme visto en YouTube. Este es uno de los privilegios de salir
a la calle y hacer ejercicio al aire libre. Y hay dos cosas que especialmente me fascinan de Corea, y una es que siempre puedes encontrar baños públicos hiper mega limpios, y otra cosa que me fascina es gimnasios públicos gratuitos. Y yo creo que esto es ideal porque Corea está muy concienciada con el ejercicio físico, con estar en forma, y aquí siempre que puedas venir puedes entrenar, puedes ver gente de todas las edades y de toda clase social haciendo ejercicio al aire libre. Vamos a ver lo que tienen. ¡Wow! Y hay gente que dice que los coreanos son superficiales y que se quejan del sobrepeso. Yo creo que no, que realmente lo que hacen es entender que para estar sano hay que hacer ejercicio y que es algo que la gente cada vez más se va dando cuenta. Primero, aquí tienes una variedad de diferentes alturas para hacer dominadas. Flipante, tienes aquí una máquina de prensa para piernas. ¡Wow! Le puedes regular el peso. ¿Puedes ponerle más peso o no? Se le puede añadir más peso. ¡Wow! Esto es genial. No poder pagar el gimnasio no es una excusa para estar en forma. Algunas veces, cuando no tengo tiempo de ir al gimnasio, o a lo mejor estoy viajando en Corea y no me da tiempo a apuntarme a un gimnasio, directamente vengo aquí y hago entrenamiento en este gimnasio. Está bien, para todo lo que es necesario y básico yo creo que es ideal. Lo ideal es no poner excusas y entrenar. Pero ahora vamos al gimnasio. He de decir además que el transporte público de Corea es conocido por ser uno de los mejores del mundo, por lo limpio que es, por el buen servicio que tiene, lo acondicionado que está, lo bien conectado que está y lo barato que es. Pero salir a caminar por la calle en Corea no tiene precio. La zona del río además está muy acondicionada para la gente que quiere ir en bici, tienen ahí su carril bici, y yo por aquí, por ejemplo, muchas veces voy caminando o corriendo. Y así puedes aprovechar y tomar un poquito de vitamina D natural. Acabo de hacer una paradita por el tercer café, estamos al lado del gimnasio y yo siempre me gusta venir a trabajar a las cafeterías, ¿vale? Aquí en Corea hay cafeterías temáticas muy bonitas, muy top, y en vez de ir a una oficina me gusta aquí venir con mi ordenador y trabajar. Cuando trabajas como modelo, solo el 1% de tu tiempo lo pasas enfrente de las cámaras posando. Lo que quiere decir que el 99% de tu tiempo lo pasas o haciendo castings, o entrenando, o preparándote, o viajando. Eso quiere decir dos cosas. Una, que tienes mucho tiempo libre, y dos, que cuando no trabajas no cobras. He conocido a muchos modelos que después de trabajar 1 o 2 años se les ha hecho complicado mantenerlo a largo plazo y muchos lo han dejado, y otros, como es mi caso, han compaginado esta profesión con otros planes, con un plan B, con un plan C. En mi caso, mi plan B es hacer YouTube, y todo lo bueno que tiene mi trabajo, que es poder viajar, conocer gente, conocer otras culturas, lo aprovecho para crear este contenido. Y yo siempre que puedo aprovecho, vengo a esta cafetería en concreto para trabajar con mi ordenador, para editar, para diseñar el contenido que estoy preparando para vosotros. Y si venís a Corea y trabajáis con vuestro ordenador, os recomiendo que también lo hagáis así. Esto es algo que me fascina de los gimnasios de Corea, y es que aquí no pierdes tiempo haciendo la colada, ¿vale? Puedes utilizar la ropa de aquí, en este caso tienes todas las diferentes tallas para poder elegir, y esto es el colmo de la eficiencia y me encanta. Antes podía pasarme horas y horas en el gimnasio, lo típico cuando tienes tiempo libre y energía. Ahora mi vida no funciona así.
Entre trabajo, viajes, castings, contenido y 1000 cosas más, he tenido que aprender a entrenar menos tiempo y con más ganas. Por eso, ahora mis entrenamientos suelen durar menos de 1 hora. Intento hacer pesas, priorizar movimientos de fuerza, movimientos completos como sentadillas, peso muerto, presses, ejercicios que realmente me hacen sentir fuerte y funcional. Porque estar en forma no debería de ser algo imposible de meter en mi rutina. Tiene que ser algo con lo que pueda compaginar mi día a día, ya que hacer ejercicio no es un lujo, sino una necesidad. Acabo de terminar el entrenamiento de pesas, han sido unos 50 minutos más o menos, y ahora estoy caminando unos 15 minutos para que bajen las pulsaciones. Lo que he hecho esta mañana de caminar por el río y demás se me ha quedado ahora mismo en 14.000 pasos. Ahora con lo que queda de día llegaremos a los 20.000 pasos y es la cantidad de pasos ideal para mí para empezar a perder peso. Antes, hace 10 años, me era mucho más fácil perder peso. Ahora, sobre todo cuando tengo alguna sesión o algún trabajo y quiero perder peso rápidamente, me toca ponerme las pilas con bastante antelación. Ya la edad se va notando. No quiere decir que esté gordo, sino que simplemente uno siempre enfrente de la cámara se ve un poquito más grande. Y eso para trabajar de modelo siempre toca a uno estar un poquito más apretado. La única comida que hago antes de la cena es un batido de proteína justo después de entrenar. Una de las realidades de trabajar como modelo es que las selecciones se hacen a través de castings. Y esos castings es muy importante la ropa que llevas puesta. Hoy hemos venido al barrio de Yeongnam-dong y vamos a hacer un poco de shopping. Vamos a ir a una tienda que es una marca con la que he trabajado antes y me gusta mucho, así que vamos a echar un vistazo. 안녕하세요. Esta marca se llama Baolou, tiene un estilo de ropa que a mí personalmente me gusta mucho y es ropa que normalmente me pongo cuando hago castings, ¿vale? Se busca que no tenga muchos patrones, que sea un estilo elegante y la verdad que esta marca tiene un estilo que a mí me gusta mucho. Y aquí nuestro amigo nos va a hacer una introducción, me va a decir un poquito qué estilo de ropa va a quedar bien conmigo. Yo también le he dicho un poquito lo que estoy buscando, así que me cuente. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭔가 제가 봤을 때 뭔가 예. 되게 포멀하고 뭔가 약간 블랙 컬러인데 조금 섹시한 느낌이 있으면 좋을 것 같아서 약간 그런 느낌으로 처음에 스타일링을 한번 해보도록 하겠습니다. Ah, 좋아요. 예. Este es muy del estilo que normalmente me pongo yo. Este es el primer outfit. Da gusto cuando no sabes qué ponerte y te da mucha pereza ir a comprar, que puedas ir a un sitio y venga un chico tan guapo como este señor a asesorarte. Pero es ropa para hombres. Así que chicas, si venís, traer al novio. 하시고 종이로 매무새를 살짝. ¿Vale? ¿Qué tal ves este outfit? ¿Te gusta? ¿Me lo llevo? Personalmente creo que la camisa, aunque es de manga larga, es muy fresca y ahora aquí de cara a primavera-verano es una buena opción de outfit. Vamos a ver la segunda opción que nos ofrece. 이런 느낌. 밝은 Oh, 좋아요. 올라가는. Vamos a probarnos la segunda opción. Vale. ¿Qué os parece? Vale, normalmente la ropa aquí en Corea hay algunas tallas que las notas un poquito más pequeñas que cuando pruebas una marca extranjera. Pero el caso es que aquí el corte del pantalón en Corea, en este caso, se llevaría un poquito más alto y al llevarlo con una chaqueta así, se ve estéticamente muy top. A mí personalmente este outfit me gusta muchísimo. ¿Qué os parece? 요 자켓이랑 그리고 요 팬츠랑 같이 Oh, 슬리브리스. ojo. Bueno, ¿qué tal? Parece es más fresco de lo que parece. Estamos en el área de Yeongnam-dong. Este es el último outfit
que me ha dado para probar. Me gusta todo y la verdad que yo siempre por mi trabajo tengo que estar cambiando de outfit, tengo que estar buscando algo un poquito más trendy y toda esta zona de aquí está llena de tiendas de ropa, de showrooms. Y la diferencia es que si tú vienes aquí, este chico va a poder atenderte, va a darte recomendaciones según tus gustos, según lo que él vea que te queda bien. Así que si vienes aquí, sea para comprarte ropa tú o para comprársela a tu novio o a tu marido, es un sitio que yo te recomiendo. Ya tenía yo ropa de esta marca y hoy me voy a ir con otro outfit, así que nos vemos. Hemos terminado nuestras compras y de aquí nos vamos con el corazón lleno de felicidad a la siguiente ubicación. Acabo de llegar a la zona de Gangnam y hay una parte también que cabe la pena mencionar cuando trabajas como modelo y es que pasas muchas horas viajando, a veces comes cuando puedes, a veces tienes que tener capas y capas de maquillaje y estar bajo el calor o enfrente de los focos y todo esto hace que la piel se vea muy desmejorada. Entonces yo ahora que estoy en Corea estoy intentando últimamente cuidarme bastante más y hay una parte de mi rutina como modelo que no me puedo saltar y esa es el tratamiento de belleza. Estoy llegando a la clínica de estética que normalmente vengo cuando estoy en Corea y vamos a pasar por mantenimiento. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada. Todavía me choca poder venir aquí y que me atiendan en español y en esta ocasión con español de España. También, ¿verdad? Sí. Oh, my friend. ¿잘 있었어요? 잘 있었어요. Pues hoy me van a hacer un glow up, no sé, tengo que pasar por aquí. Así que nada, vamos a pasar a la parte de hacer los deberes, como siempre, para ver si tengo alguna irritación, alguna contraindicación con cualquier otro tratamiento que esté haciendo. Así que esta parte es importante y no hay que saltársela. Es el té mágico. Wow, me encanta que cada vez más están adaptando todas estas clínicas para el público extranjero y es más sencillo cuando quieres venir a Corea y quieres hacerte un tratamiento. Puedes hacerlo en coreano, puedes hacerlo en inglés, pero siempre te sientes un poco más tranquilo cuando es en tu mismo idioma. Hemos hecho una revisión del análisis de piel que me he hecho, comparándolo al de la otra vez y viendo un poquito. Sí que tengo la piel un poco seca, están apareciendo algunas arrugas y vamos a hacer un tratamiento de poros que va a ayudar a la hidratación y a exfoliar y quitar un poco las impurezas anteriores. Así que es genial, yo creo que es muy importante tener un mantenimiento constante de la piel y aquí en Corea pues tienes una tecnología y un nivel que es muy top. Me han puesto una máquina en las piernas que es para hacer una especie de drenaje y ahora me van a hacer otro en el abdomen. No sé exactamente cómo funciona, pero parece ser que ayuda a la pérdida de grasa. Aquí en las piernas tengo un aparato que me drena las piernas y me va a hacer como una especie de masaje con una máquina que dice que ayuda a la pérdida de grasa en el abdomen. La sensación es curiosa, está pasándolo por las líneas del abdomen y dice que ayuda en determinadas formas a que la grasa se deshaga. El objetivo de este tratamiento es conseguir un glow up para la piel. Primero, trabajan la limpieza. También masajean la piel, ayudan a activar la circulación y buscan eliminar impurezas y bacterias que puedan hacer que la piel se vea más apagada o con peor textura. La idea no es cambiarte la cara, sino dejar la piel más limpia, más descansada y con mejor aspecto. Es importante que el poro se vea más cerrado, la piel más luminosa y más sana, y con ese brillo natural que aparece cuando te cuidas. Para mí, esta parte del tratamiento es parte de mi mantenimiento. Igual que entreno el cuerpo, también intento cuidar la piel, porque en este trabajo cada detalle cuenta. Me ha estado explicando las diferencias. Este es el antes, este es el después. Aquí se nota como el poro, porque gracias al tratamiento que ha hecho, se ve más limpio, más cerrado y más saludable. Wow. Se me ha quedado la cara súper jugosa, súper ligera, súper limpia y hemos conseguido ese glow que buscábamos y necesitábamos. Así que el mantenimiento finalizado. Me acaban de regalar este sombrero de cowboy
y una guasa para masajearme la cara. Son muy atentos, estoy encantado cada vez que vengo. Y Bella, un placer, muchísimas gracias. Dos besos a la española. Cuídate mucho y nos vemos por aquí. Estaré de vuelta. Y como último paso de mis 24 horas como modelo en Corea, he venido ahora a cortarme el pelo. ¡Annyeong! Además, al trabajar como modelo es mejor tener el pelo ni muy largo ni muy corto, ¿vale? Ya que si puedo tener posibilidad de hacerme diferentes estilos de peinado, siempre es mejor poder contar con esa variedad. Además, hoy tengo tanta acción que tengo ya el pelo loquísimo y es difícil tenerlo bajo control. ¿Vale? Este es el antes. Ahora dentro de un rato podremos ver el después. Hace ya casi 10 años que me corto aquí el pelo. Pero lo que voy a hacer hoy es absolutamente nuevo para mí. Un tinte, ¿vale? Nunca me he hecho un tinte, voy a hacerme el tinte, voy a hacerme el corte de pelo y me voy a hacer también el down perm, como estuve comentando en el otro vídeo del K-Beauty. Aquí en Corea la gente tiene el pelo muy fuerte, muy tieso, cuando se lo cortan corto se suele ir hacia los lados, entonces el tratamiento o servicio que ellos ofrecen es que te ponen un producto similar al de la permanente y te dejan el pelo pegadito, para que no tengas ese problema. Estoy algo nervioso, no sé cuál será el resultado, pero el vídeo de hoy va de eso, del día a día que llevo y cómo es importante cuando trabajas como modelo cuidarte por fuera y cuidarte por dentro. Así que continuamos. Me acaba de aplicar un tinte para el cuero cabelludo, ya que al hacer el tinte puede afectar un poco. Oh, ¡guau! Me está tintando las cejas del mismo color que el pelo. ¿Qué tal el color? Algo nuevo, ¿verdad? Este es el cambio de look. Me siento fresco, me siento nuevo, me siento genial. Estamos en Lara PM, en Cheongdam. Si quieres un cambio de look, tal como yo, puedes venir aquí a encontrarlo. Seguro que te lo harán genial. Y se nos ha hecho ya de noche, es la hora de cenar, así que nos vamos a la siguiente ubicación porque estas 24 horas terminan dentro de nada. ¿Qué será? Vamos allá. Familia, termina el día y estamos en el mercado de Chayang. Se nos ha hecho de noche y es la hora de cenar. Y en este sitio hay uno de mis platos favoritos, es el chukpal. Y aquí lo hacen muy rico, ¿vale? Como os he comentado en otras ocasiones, yo hago solo una comida al día y hoy toca chukpal. Acabamos de llegar al restaurante y nada más llegar tengo una muy mala noticia y es que se les ha agotado el tamaño grande de chukpal, solo les queda mediano, pero bueno, lo importante es que lo hacen muy rico aquí y es que hemos llegado un poquito tarde porque se nos ha hecho tarde en el peluquero y aquí vuela. Estamos en el mercado de Chayang y este es uno de los mejores chukpal de Corea, anótatelo. Aquí viene nuestro amigo. ¡Ya! El banchan de aquí está buenísimo. Te ponen puchu ilimitado y esto es comida de dioses. Hasta luego, 감사합니다. Gracias. 감사합니다. El chokpal, el plato ese que habéis visto, son 30.000 won, que son 20 euros.
A Boksu serán 6 euros. El plato este que os acabo de enseñar te vuela la cabeza. Así que nada, familia, como os estaba comentando, yo suelo hacer una comida al día. Es un tipo de ayuno intermitente, one meal a day, y esto no es para todos. Con mi estilo de vida encaja perfectamente, porque a mí me gusta tener mucha actividad a lo largo del día, no parar a cocinar, tener tiempo para concentrarme y hacer muchas cosas, y con mi estilo de vida encaja, me ayuda a mi dieta. Luego el cuerpo me pide este tipo de comida, no me pide snacks, no me pide chucherías, me pide carne, verduras, vegetales, fruta, etc. Entiendo que no encaja con todas las personas, pero para mí es ideal. Hoy hemos tenido un día lleno de actividad, me habéis acompañado en lo que son 24 horas viviendo como un modelo en Corea. Espero que os haya gustado. Quiero poder enseñaros más de mi vida a día, de mi trabajo como modelo o de mi vida aquí en Corea. Espero que os haya gustado este tipo de contenido. Decidme en comentarios qué otras cositas os gustaría que os enseñara y qué es lo que os ha gustado más o os ha sorprendido de este vídeo. Por aquí me tendréis haciendo más contenido de este estilo y nos vemos en el siguiente episodio de Changara TV.